Hola a todos y bienvenidos. En el presente video me gustaría hablar acerca de el método de separación de variables. Sí, el método de separación de variables, bueno, aplica a ecuaciones diferenciales parciales y podemos resolver problemas con valores iniciales o problemas con valores en la frontera. En este caso vamos a considerar el caso de problemas con valores en la frontera, donde la ecuación diferencial en derivadas parciales es homogénea. Los coeficientes no son necesariamente constantes. Vamos a ver qué sucede en estos casos. Las condiciones de frontera, bueno, van a ser de esta forma, que es alfa por, bueno, vamos a considerar alfa, beta, gamma y delta constantes, y bueno, vamos a tener que alfa por la derivada de u con respecto a x en 0 más b por u evaluado en 0 en la coordenada espacial x igual con 0, la coordenada t está libre, es igual con 0. Y aquí vamos a considerar condiciones iniciales cuando x es igual con 1, es decir, nuestras condiciones de frontera están establecidas en este intervalo desde 0 hasta 1, donde, bueno, tenemos gamma por la derivada de x, 1,t, más delta por 1,t, ¿sí? Una vez más, esta es una derivada con respecto a x. Bien, estas condiciones son llamadas lineales y homogéneas, ¿de acuerdo? Y bueno, el método a veces se conoce como el método de Fourier y tiene cierta relación con la transformada de Fourier. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Bien, entonces el ejemplo que me gustaría considerar es el problema de valor inicial de difusión para la ecuación del calor. Es decir, vamos a tener la ecuación de calor con una dimensión, ¿sí? Donde, bueno, nuestra función de la ecuación de calor es simplemente 0. Vamos a tener condiciones de frontera donde estamos fijando que va a ser la función igual con 0 en la frontera y una condición inicial, ¿sí? Es decir, nuestra barra va a tener cierta distribución de temperatura. Por ejemplo, si la barra fuera esta vara, ya toqué esta vara en sus extremos y la vara estaba a temperatura ambiente, así que la temperatura no va a ser uniforme, ¿sí? A esta distribución de temperaturas lo vamos a llamar phi de x, ¿sí? Entonces, phi de x puede tener cierta distribución donde las áreas con mayor temperatura pueden ser donde yo estoy tocando la barra y estamos suponiendo que la barra está fría, digamos que la tenía en refrigeración y, bueno, sus extremos simplemente tienen temperatura 0, ¿de acuerdo? Ok, entonces esta podría ser una gráfica de una condición inicial. Una vez más, tenemos que respetar las condiciones de frontera para la condición inicial, ¿sí? Bien, el método. ¿Cómo es el método de separación de variables? Bien, esto nos recuerda mucho a el método que se ve en ecuaciones diferenciales, donde podemos suponer que una función es el producto de dos funciones, ¿sí? Esto es una limitante porque, como vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, esta condición en general no se cumple, ¿sí? No es una condición que cumplan todas las soluciones que pudiera tener esta ecuación diferencial. Sin embargo, bueno, es un método que funciona para cierto tipo de funciones y lo que se está suponiendo es que la función es un producto, ¿sí? Es un producto donde simplemente tenemos una función que depende de x multiplicada por otra función que depende únicamente de t, ¿sí? Y están multiplicadas. Esto se da muchísimo, sobre todo cuando la solución es el producto de dos funciones exponenciales, por ejemplo. Bien, entonces, suponemos esto, con las restricciones que esto implica, ¿sí? Y lo sustituimos en nuestra ecuación diferencial. En este caso, bueno, nuestra ecuación de calor, donde, bueno, como tenemos una derivada con respecto a t, la derivada con respecto a t no va a afectar a x, ya que solo depende de x, es decir, x mayúscula solo depende de x, y vamos a derivar t mayúscula. Del otro lado ocurre el mismo fenómeno, es decir, vamos a derivar con respecto a x mayúscula, que únicamente depende de x, y t
no es afectada por la derivada con respecto a x, no depende de x. Bien, T mayúscula. Bien, entonces lo que procede ahora es otra suposición, ¿sí? Vamos a suponer que en el dominio para t y para x, estas soluciones no se anulan, no se igualan con 0, ¿sí? Y si se igualan con 0, vamos a restringir el dominio de nuestra solución. ¿Por qué? Porque necesitamos dividir en estas funciones y si se anulan, esto nos va a generar singularidades. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que tenemos aquí es la ecuación, la misma ecuación que nosotros tenemos aquí, donde ya dividimos por la función t. Y algo muy interesante es que el lado izquierdo, ¿sí? Depende únicamente de t y el lado derecho depende únicamente de x, ¿sí? Dada esta independencia, bueno, se supone que la derivada con respecto a t va a ser igual a una doble derivada con respecto a x. Es decir, es una función que derivada con respecto a t es igual a la doble derivada con respecto a x de otra función, ¿sí? Entonces, esto se va a suponer que es cierta constante, es igual a una constante, debido a que estamos derivando con respecto a coordenadas diferentes. Bien, entonces, si lo igualamos para cierta constante, vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales lineales. Sí, que nada más, ordinarias, perdón. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales son de esta manera. Tenemos la derivada de t más lambda cuadrada, donde lambda cuadrada, bueno, estamos suponiendo que es a lo que se iguala esta igualdad. Perdón, a lo que se iguala digamos esta ecuación, ¿sí? Porque estamos suponiendo que es constante y esa constante la vamos a llamar menos lambda cuadrada. Bien, entonces una vez que despejamos, tenemos dos ecuaciones diferenciales, donde podemos ver que la solución de la primera ecuación diferencial de primer orden es simplemente una exponencial, ¿sí? Y dado que es de primer orden, bueno, ya sabemos que únicamente tiene la familia fundamental de soluciones es simplemente una solución linealmente independiente. Quiere decir que si encontramos cualquier otra solución a esta ecuación diferencial, va a ser linealmente dependiente de esta solución, es decir, un múltiplo de la solución que nosotros tenemos aquí. Por otro lado, la familia fundamental de una ecuación diferencial de segundo orden es 2, es decir, vamos a encontrar dos soluciones linealmente independientes, ¿sí? Las cuales, bueno, unos miembros fundamentales de esta familia son seno y coseno. Si calculamos su Wronskiano, bueno, vamos a ver que el Wronskiano es distinto de 0, ¿sí? Y bueno, esto nos dice que tenemos dos soluciones linealmente independientes para esta solución. Ahora ya tenemos, hasta ahora ya resolvimos hasta este punto, ya tenemos la solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales. Procedemos a satisfacer, ¿sí?, las condiciones de frontera. Bien, ¿cómo son estas condiciones de frontera? Bueno, simplemente queremos que sean 0 en los extremos, ¿sí? Si la barra es de longitud 1, bueno, va a ser 0 allá y 0 acá, 0 en los extremos. Y lo que hacemos es que ya tenemos una representación de la solución de la ecuación de calor. Con esta representación, lo primero que hacemos es satisfacer las condiciones de frontera, es decir, vamos a evaluar x en 0 igual con 0. Al evaluar x en 0, bueno, vamos a obtener que tenemos seno de 0 es 0, la exponencial elevada a 0 es 1, y tenemos un coseno de 0, el cual es 1. Lo cual nos lleva a que b tiene que ser 0 para satisfacer esta condición de frontera. Por otro lado, evaluamos en 1, y vamos a tener que a por el seno de lambda es igual a 0, ¿sí? Entonces esto significa que lambda n son todos los múltiplos de pi, porque el seno es 0 en cualquier múltiplo de pi. Bien, y entonces concluimos que phi, que es la condición inicial, la que tiene esta gráfica, es simplemente la suma desde n igual a 1 de
ANs por la exponencial de menos n pi alfa t al cuadrado por el seno de n pi x. ¿Qué obtuvimos? La serie de Fourier, ¿sí? ¿Cómo obtenemos los alfa sub n? Simplemente los alfa sub n son los coeficientes de Fourier, los cuales están definidos por medio de una integral, ¿sí? ¿Sí? Y entonces una integral de la condición inicial. Entonces los coeficientes de Fourier nos dan los valores de AN, con los cuales finalmente podemos satisfacer la condición inicial que tenemos para la distribución de la temperatura en la barra. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.